del Centro de Estudios California-México, que ha sido una de las personas que ha apoyado mucho a organizar este evento. Les voy a pedir su atención, por favor, a ver quienes están ahí en la puerta. Gracias. También está Luz Vázquez Ramos del MIIS, Middlebury Institute of International Studies de Murray, que no es Monterrey, ¿verdad? Murray, un lugar muy bonito para estudiar. Y César Maldonado del Instituto de Educación Internacional. El tema es tendencias y retos en la movilidad académica entre México y Estados Unidos. Vamos a empezar de abajo para arriba, o sea, vamos a empezar con Carolina. Ok, antes, Carolina Aguilar Román es licenciada en Ciencia Política por la UNAM, ha realizado investigación sobre la participación política de las y los Dreamers en California. Recientemente colaboró en una investigación sobre las y los Dreamers deportados y retornados a México. Desde hace 3 años es miembro del Centro de Estudios California-México, donde se desempeña como directora de la oficina en México. Carolina está altamente comprometida con los derechos de las y los jóvenes, principalmente en temas de migración, educación y derechos sexuales y reproductivos. Forma parte del Observatorio de Derechos Juveniles de la Ciudad de México, donde participa como coordinadora de la Mesa de Derechos Sexuales. También es fundadora de la Asociación Civil Raíces, Ciudadanía y Juventud, la cual se enfoca en fomentar entre las y los jóvenes la participación comunitaria y ciudadana en temas que afectan a las juventudes. Gracias, Carolina, por estar aquí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Traía varias cosas para decir, pero tenemos poco tiempo, entonces no voy a leerlo todo. Voy a hacer una breve reseña de lo que traía preparado. Pensaba leerles sobre Dreamers, deportados, retornados y sueños no cumplidos. El tema que nos compete en esta mesa es hablar sobre la movilidad educativa. Pero ¿qué pasa en la movilidad cuando tenemos Dreamers retornados y aquellos que no se autocalifican como Dreamers, sino simplemente son retornados? ¿Dónde están las posibilidades de que ellas y ellos puedan tener movilidad académica tanto en México como fuera de México? Pues resulta que la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general el Estado mexicano se jacta de decir que son garantes de los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos. Sin embargo, hemos visto una y otra vez que los derechos humanos en México son violentados, y es una visión que viene de la escuela anglosajona y eurocentrista. ¿Y qué pasa con los derechos humanos vistos desde Latinoamérica? ¿Dónde está el pensamiento decolonialista hablando sobre derechos humanos? Pues resulta que hay muy pocas personas en nuestro país hablando de decolonialismo y muy pocos hablando sobre decolonialismo, derechos humanos y migración. Entre las pocas que encontramos resalta estudios de Ariadna Esteves, que nos dice que los derechos humanos tienen que vincular tanto a personas de origen y de retorno en términos de migrantes, y que los migrantes tienen que ser reconocidos sus derechos sin importar el estado donde estén radicando. ¿Y qué pasa entonces con la educación? Pues resulta que a nivel internacional y en términos de derechos humanos tenemos tratados internacionales que pretenden que quienes son signatarios, los estados que son signatarios, deben garantizar la educación a todos, a cada una de las personas que desea educación. Se supone que a nivel mundial debe estar garantizada, pero pues como ya hemos visto, resulta que en México los menores estadounidenses que quieren ingresar a la educación primaria o posterior no pueden porque no son mexicanos. Y tenemos el caso de los Dreamers, un movimiento que inició hace más de 10 años por jóvenes que desean ir a la universidad en igualdad de condiciones que un ciudadano, pero son negados porque no tienen documentos. Entonces, ¿dónde quedan nuestros tratados internacionales que tanto México como Estados Unidos han sido signatarios, pero que no pueden cumplir? ¿Dónde quedan los derechos humanos
que ambos países se dicen defensores. Resulta que están en el limbo, entonces ¿para qué hablar de derechos humanos y para qué tener tantas convenciones y tratados si al final de cuentas no van a ser resueltas? Sin embargo, podemos proponer como sociedad civil y como activistas y académicos propuestas que puedan llegar a oídos, ojalá, de tomadores de decisiones. Desafortunadamente, teníamos planeado que iba a venir el subsecretario de Relaciones Exteriores. Sus razones tendrá de que no haya venido, pero teníamos tenía algunas recomendaciones muy particulares para el subsecretario. ¿Por qué tenemos sueños no cumplidos? Porque tanto en México como en Estados Unidos los Dreamers no pueden realizar plenamente sus sueños, o sea, no basta con poder tener educación. ¿Qué más va allá de que yo haya podido ir a la universidad y ahora tengo una licenciatura? Eso no basta. La educación tiene que cruzar fronteras y los Dreamers que están ahora viviendo en Estados Unidos podrían regresar, y los que son Dreamers de retorno cuando regresan no les valen sus certificados, no vale que hayan ido a la high school, no valen sus bachelors. Entonces, ¿de qué sirven todos nuestros tratados? Y en cambio, los mexicanos que queremos ir a Estados Unidos, gracias, los mexicanos que queremos ir a Estados Unidos o a algún otro país a estudiar, tampoco podemos porque hay una serie de requisitos que tienes que cumplir. Resulta que yo puedo comprobar mi nivel de inglés y puedo solicitar una beca y hacer movilidad estudiantil a cualquier universidad en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Necesitas comprobar dinero, que tienes recursos para pagarla. Sí te dan una parte de la beca, pero tienes que comprobar que tú eres solventemente económica y que no piensas quedarte a vivir en ese país. Entonces, ¿dónde está la verdadera movilidad estudiantil? ¿Dónde quedan todas aquellas personas y jóvenes que queremos movernos a partir de la educación? Somos negados. ¿Por qué? Porque si no perteneces a un extracto de la sociedad que tienen recursos económicos para poder financiarse su educación y seguir siendo parte de la élite, entonces estamos olvidados, seguimos teniendo sueños no cumplidos. Tanto en México como en Estados Unidos, la movilidad estudiantil es solamente para aquellos que la pueden pagar. Y es una tristeza que en siglo XXI la educación sigue siendo para los ricos. Entonces necesitamos crear herramientas y estrategias de sociedad civil y académicos para hacernos escuchar a los tomadores de decisiones y poder tener acceso a la educación superior y sobre todo acceso a la movilidad estudiantil. Gracias. Gracias, Carolina. Pues ahí están varios planteamientos bastante claros, fuertes. Sí, desgraciadamente no están las autoridades competentes que tienen que dar respuesta y solución a todo ello, pero pues de aquí pueden salir varias propuestas y una declaración proponían para ello. Bien, Luz Vázquez Ramos es una amiga también de hace muchos años. Ella fue parte de 2 o 3 programas de lengua, cultura y realidad, vino a mejorar su español, los nuevos chistes y todo eso a la escuela Cetlalic, y ha seguido, ¿verdad?, su preparación académica. Ahora no solamente estudia una, sino hasta 2 maestrías. Es una exalumna de Cetlalic y graduada de la Universidad de California, Long Beach, en estudios chicanos latinos. Luz está a punto de terminar su doble maestría en Administración Pública y Administración de Educación Internacional en el Instituto de Estudios Internacionales de Middleburg, en Monterey, California, conocido como MIS, M-I-I-S. El enfoque de sus estudios es promover la participación de latinos y latinas de los Estados Unidos en intercambios extranjeros. Luz hizo una pasantía en el Instituto de Educación Internacional en México y también trabajó como voluntaria por 2 años en el Cuerpo de Paz en El Salvador, desarrollando microempresas y acceso a becas y oportunidades educativas para jóvenes y mujeres en zonas rurales. Gracias, Luz, por estar aquí. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Como dijo Jorge, me llamo Luz Vázquez Ramos y soy hija de inmigrante. Mi papá está aquí, no sé dónde está ahorita. Armando Vázquez, levanta la mano.
Bueno, ok. Entonces, yo ya escucharon bastante sobre los Dreamers, los alumnos que son DACA, y vamos a continuar a hablar de eso, y voy a hablar un poquito sobre mi experiencia estudiando en extranjero y trabajando en extranjero, y después conectarlo de nuevo en por qué eso importa hoy en día del tema de DACA y Dreamers. A mis experiencias de estudios y trabajo afuera de este país, como había dicho Jorge, fue lo que formó mi maestría hoy en día, que es estudiar en Administración de Educación Internacional y Administración Pública. Durante mi licenciatura en California, Long Beach, tuve la oportunidad de viajar y estudiar en México, Cuba y Venezuela. Esos programas me impactaron bastante. Y también después me fui a El Salvador, no a estudiar, a trabajar con los jóvenes del Triángulo del Norte que están sufriendo también de una crisis de no tener oportunidades. Durante esas experiencias, cuando realmente entendí que no estamos presentes como hispanos, como latinos, como en la mesa de decisiones. Y cuando yo estuve en Cuerpo de Paz, yo era una de 3 voluntarias mexicano-americanas, y los restos de 150 eran americanos igual, pero blancos. Y eso va creando el concepto para desarrollo y cómo uno implementa política en otros países. Necesitamos estar allí y necesitamos estar presente para poder cambiar todo esto que estamos levantando, que son problemas y obstáculos. Y tenía yo la oportunidad de formar un buen enlace con la primera embajadora latina que representa El Salvador y los Estados Unidos, y se llama Mari Carmen Aponte. Por medio de comunicar con ella cada mes, platicaba con ella mucho sobre eso y cómo podíamos cambiar eso. Y ella me dijo que no están aquí es porque no estamos en esos programas de educación en el extranjero. No tenemos esa oportunidad de conectar y ver que podemos trabajar en los Estados Unidos o en otra parte. Y como había dicho Nancy Landa más temprano, cuando a ella le cerró la puerta de los Estados Unidos, buscó otro rama o modo de irse a Europa. Y eso yo creo que es el punto que yo quería comentar hoy y levantar, porque ¿qué tiene que ver eso con los de DACA? Pues, ¿cuántos están aquí del grupo que son DACA ahorita? ¿Pueden pararse, por favor? ¿Sí? Ellos están aquí ahorita, gracias, se pueden sentar. Creo que no todos están presentes en este momento, y algunos grabando aquí. Ellos están aquí como ese primer grupo, y como han escuchado por medio de presentaciones, necesitamos seguir estudiando y cultivando estadísticas, porque nadie los está contando para nosotros. Cuando yo investigué en alguna universidad, ¿cuántos hispanos están viajando o estudiando en el exterior o en Cuerpo de Paz? Son más o menos 7%, pero ahí ni siquiera explica si son mexicanos, si son colombianos o quiénes son. Además, lo que he visto por medio de ellos, de mi propia experiencia, es que estamos estudiando o actualizando programas por medio de programas como los Chicanos Latino Studies o Asian American Studies, African American Studies, y eso es diferente porque no se reporta eso en la Oficina de Educación Internacional. Entonces todavía no estamos en ese nivel, y veo mucha esperanza en ver al grupo de DACA aquí, porque necesitamos seguir investigando y cultivando nuestras propias historias y documentándolos. Sí, gracias, Luz. No, pues me tocó una mesa muy fácil porque todos están respetando los tiempos y hasta nos va a sobrar.
Vamos a la tercera presentación. Vamos después a, cuando termine César, a darles otros minutos, ¿no? Porque vamos a tener tiempo suficiente. A Carolina, si tiene algo más que decir, a Luz, que estén pensando ahorita. Ciertamente yo les pedí que fuera platicada la ponencia para no leer, porque a esta hora ya el calor, el cansancio a veces nos limita la percepción. Así que César Maldonado es un migrante de retorno, dreamer, que después de haber vivido 10 años en Carolina del Norte, cursó su licenciatura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y posteriormente la maestría en Lingüística Aplicada en Georgia State University. Actualmente labora en el Instituto de Educación Internacional, Oficina para América Latina en el Distrito Federal, en capacidad de coordinar o como coordinador de difusión para el examen TOEFL IBT, un requisito necesario para los mexicanos que cursarán sus estudios en universidades angloparlantes alrededor del mundo, así como coordinador de programas de becas. También es capacitador oficial por ETS, que es el creador del examen TOEFL, apoyando a docentes de inglés en México con el fin de contribuir a la mejora en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el país. Sus intereses incluyen apoyar a más jóvenes en México a lograr que estudien en el extranjero, así como apoyar a otros Dreamers que se encuentran de regreso en México en su proceso de adaptación al país. Le gusta conocer nuevos idiomas y culturas para ampliar su perspectiva en tantos ámbitos como le sea posible. Gracias, César, por estar aquí también. Buenas tardes. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por darme este espacio. Me gustaría hablar sobre dos cosas. La primera va a ser un poco sobre el lugar donde trabajo, que de hecho si lo menciono es porque tiene algunas oportunidades para las personas que están presentes, tanto de Estados Unidos como migrantes de retorno o Dreamers o los otros Dreamers. Y en la segunda parte voy a hablar un poco sobre mi experiencia en cuanto a los retos que yo tuve que pasar para lograr, digamos, esa experiencia en Estados Unidos después de haber regresado de vivir allá por 10 años. Me reintegré, por así decirlo, a México y nuevamente tuve la oportunidad de regresar, pero esta vez en calidad de estudiante internacional de maestría en esa situación. Entonces, primero que nada, bueno, el lugar donde yo trabajo se llama Instituto de Educación Internacional. Somos la oficina para América Latina. Tenemos representación en 18 oficinas, 18 19 oficinas alrededor del mundo y manejamos diferentes programas por medio de patrocinadores. La oficina global que está en Nueva York maneja alrededor de 250 programas. Nosotros aquí en Latinoamérica, específicamente estamos ubicados en la Colonia Juárez, manejamos solo algunos. Voy a mencionar los que, digamos, beneficiarían o serían posibilidad para muchos de los que estamos aquí presentes. Primero que nada, bueno, yo sé que aquí hay estudiantes que ya tienen su DACA, entonces ahí tiene una iniciativa llamada Generation Study Abroad, que básicamente busca promover más intercambios entre estudiantes de Estados Unidos a otras partes del mundo. Como ustedes saben, muchas veces se complica un poco para estudiantes en el extranjero tener la confianza suficiente de poder venir a México, ya sea por cuestiones de seguridad, sean reales o percibidas, y también, bueno, porque tienden a ir a Europa, tienden a ir a otros lugares que tal vez son un poco más desarrollados que nuestro país en ese sentido. Esta iniciativa trata de incluir a más universidades que puedan comprometerse a tratar de hacer algo para convertirse en universidades receptoras de estudiantes en Estados Unidos. En este caso, bueno, no solamente estamos hablando de estudiantes del mainstream, por así decirlo, que tienden a ser, bueno, de ciertos grupos. Estamos hablando también de estudiantes de DACA, estudiantes afroamericanos que tal vez no tienen la misma percepción que tienen las otras poblaciones.
En ese sentido, tratamos de incluir más universidades a que se comprometan de alguna manera a modificar algo en su universidad aquí en México para que los estudiantes de Estados Unidos se sientan más cómodos a venir aquí. Por ejemplo, podría ser algo como, bueno, yo voy a aumentar mis clases en inglés para que yo pueda tener más estudiantes internacionales. Yo me comprometo a, no sé, estructurar algún programa de bienvenida para los chicos que se vengan a estudiar a México, etcétera. Entonces, en este momento existen muchas universidades ya inscritas, por así decirlo, a este programa. Algunas de las que están aquí presentes, como Cal State Long Beach o UC Berkeley, ya son parte de esta iniciativa. En México tenemos algunas, principalmente en Guadalajara. Entonces, eso es para principalmente universidades, pero bueno, que ustedes sepan que tienen también oportunidades ya como estudiantes en Estados Unidos de poder venir y de que existe este proceso de infraestructura para apoyarlos a que identifiquen estas universidades. De hecho, si alguna universidad se vuelve parte de esta iniciativa, se les provee también un logo que pueden colocar en su sitio web para que, bueno, ustedes sepan que se trata de este programa. El otro programa del que me gustaría hablar es Schwartzman Scholars Program, que es un programa bastante nuevo para cualquier persona interesada en el mundo, pero se enfoca a estudiantes que tengan un fuerte potencial de liderazgo. Yo he tenido ya algo de contacto con los otros Dreamers aquí en el DF y me consta de que hay muchísimo talento y que hay mucha capacidad humana. Es un recurso, todos nosotros somos un recurso humano muy importante que está sin explotar porque muchas veces no se nos reconoce. Estamos en proceso de ser descubiertos, por así decirlo. Esta beca es un apoyo al 100%, todo está financiado para irse un año a una universidad en China que se llama Tsinghua University para una maestría de un año intensivo. Buscamos a personas que estén interesadas en 3 áreas: políticas públicas, relaciones internacionales o negocios y economía. Cualquier persona, como mencioné, independientemente de su estatus o de su nacionalidad, puede aplicar para este programa. Como es una beca, pues obviamente es muy competitivo el acceso a ella, pero yo confío en que exista la capacidad aquí en esta sala donde estamos. Entonces, esos son algunos únicamente de los programas que tenemos muchos más, los invito a que en algún momento visiten nuestra página, pero me gustaría pasar entonces específicamente a mi experiencia como migrante de retorno. Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer mi maestría. Eso fue obviamente por una beca. Yo no pude jamás haber pagado $11,000 por semestre, eso estaría fuera de. Entonces, mi mensaje en esta segunda porción es más de esperanza, es más de decirles que existen apoyos, que existen oportunidades. El mensaje aquí es no darse por vencido. Existen muchos retos aquí en México para mexicanos como tal. Yo identifico retos con el idioma y con la revalidación de materias. Digamos, una persona que siempre ha vivido en México y que se quiere ir al extranjero va típicamente a enfrentarse a esos 2 retos, pero en el caso de Dreamers o de otros Dreamers, sé que existen los retos de burocracia, de que hay que revalidar, que hay que ir y regresar a Estados Unidos, a veces algo ilógico o no realista para muchos de los que se encuentran en este proceso, pero existen bastantes programas. La cuestión aquí es investigar, no dejar, no darse por vencido, viajar. Como mexicanos ya podemos viajar. Muchas veces yo en Estados Unidos me preguntaba, bueno, no puedo viajar a ningún lado, entonces ¿qué hago? Me regreso a México, estudio, y como en el panel pasado, decían, el simple hecho de que seas mexicano no te da derecho necesariamente a inscribirte libremente a una licenciatura en México. Hay muchos topes que tienes que pasar, hay muchos obstáculos que son bastante difíciles, que incluso muchos de los Dreamers no logran pasar, y por eso existen estudiantes que simplemente ya no lograron ir, se dieron por vencidos. Yo les recomiendo que sigan siempre buscando una alternativa, que no se den por vencidos. Ustedes son un recurso humano muy valioso
para muchas organizaciones y compañías en México y en Estados Unidos. Son bilingües, son biculturales. Muchas veces importa más lo que ustedes hagan para prepararse y no necesariamente tiene que ser algo formal como una licenciatura. Existen diplomados, existen cursos de capacitación, existen pasantías o internships que ustedes puedan a las que puedan tratar de acceder para ganar experiencia en algo, para que en dado momento ustedes puedan aplicar un trabajo, y en caso de que no tengan igual una licenciatura, en ese momento todavía, sí tienen mucha experiencia ya para ese entonces. Entonces me quiero despedir con un mensaje que es: nadie puede hacer las cosas por ti, solo tú. Don't wait for things to happen, make them happen. Gracias, César. Vamos a darles un par de minutos a cada uno por si hay ideas que se les quedaron ahí en sus documentos o en el pensamiento, y voy a guiar un poquito estas ideas también en cuanto a que en el caso de Carolina, ¿no?, que combina esta contradicción y esta lucha entre colonialismo, derechos humanos y migración con los sueños no cumplidos. ¿Cuáles serían, además de la cuestión económica, para que no haya esa movilidad estudiantil, cuáles serían otros retos, ¿no? Porque aquí César nos está diciendo que hay muchas opciones, muchas oportunidades. Bueno, ahí le voy a decir China. ¿Por qué China? ¿No? ¿Y por qué no Canadá, Estados Unidos? Digo, yo sé también que en Europa hay varias becas, pero pues ciertamente no todos pueden acceder, y es muy difícil, aunque se luche, no para hacerlo. Y para Luz también la cuestión de la experiencia en El Salvador es muy enriquecedora, porque pues es un país hermano, ¿no?, que salió de una guerra cruenta, una lucha que causó más de 75,000 muertos, más de 1 millón de desplazados, de refugiados, muchos aquí en México. Pues esa experiencia, ¿cómo la trasladas a Estados Unidos con los latinos allá? ¿No? Para la cuestión educativa también, porque pues la educación es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo, particularmente en los llamados en vías del desarrollo, que ya no se usa tanto el subdesarrollo porque se oye muy feo, pero pues que llevamos, como el profesor Santos nos decía, tantos años en el atraso y en las luchas y en la agresión ideológica, que pues seguimos esperando esa transición a la democracia y ese desarrollo económico. Carolina. Como creo que uno de los retos, que a lo mejor suene muy pesimista, como de todo está mal y es culpa de la falta de derechos humanos, pero no es que sea pesimista, más bien apelo al hartazgo, para que ese hartazgo te haga actuar, porque tampoco podemos estar esperando como que el gobierno mexicano nos haga las políticas públicas enfocadas para Dreamers. Es como, ok, podemos hacerlo y hay que hacerlo, o sea, hay cosas que se tienen que hacer a la par. Tienes que hacer cabildeo político, pero también tienes que hacer trabajo comunitario y empezarte a organizar desde ahí. Pero básico es asimilarse como agentes de derechos. Entenderse que cada uno de nosotras y nosotros somos agentes de derechos, que tenemos la capacidad de incidir en las políticas, programas y organizaciones comunitarias que queramos. Si vemos a los Dreamers, y los Dreamers se ven a sí mismos, tanto los Dreamers de aquí como los de allá, como agentes de derechos, con capacidades de incidir en lo económico, en lo político y en lo social, vamos a lograr trastocar el discurso tradicional de los migrantes, porque cuando se habla de migración, desafortunadamente tenemos como esta idea de, pues solamente son hombres y son fuerza de trabajo, pero se nos olvida que que las migraciones han ido cambiando y ahora los estereotipos han sido desplazados y tenemos mucho más agentes migratorios. Se habla mucho de la feminización de la migración, pero no queda ahí. ¿Qué pasa con todos los jóvenes, como los Dreamers, que están inmersos en este proceso? Pues ellos son agentes que pueden potencializar las políticas y programas en ambos países. El asunto es que ninguno de los dos países quiere entrarle a ver cómo
cómo los potencializamos, porque las capacidades están ahí, el asunto es potencializarlo. Entonces, una de las estrategias que se puede tomar es, además del cabildeo, es cambiar los discursos, cambiar la manera en que nos expresamos. Ese es un primer paso. En la medida en que vayamos hablando los temas, posicionándolos, van a ser parte de la agenda política, y mientras más se hable, va a ser más fácil que se logren transformaciones en las políticas. Un gran reto también es censarnos, saber cuántas personas, cuántos Dreamers a partir de DACA han podido hacer un study abroad. Es algo que todavía no sabemos. O sea, podemos ahora saber que son 15 y más los tal vez 40 del Peña Express, pero dudo que haya sido study abroad. Pero por lo menos tenemos 15. Pero ¿dónde están los Dreamers que tienen ahora DACA y que ellos por su propia cuenta están buscando esta movilidad académica? Sería interesante tener como este censo y poder saber hacia dónde están yendo, qué pasa con su perspectiva de la migración después de que van a otro país y conocen cómo son las cosas. Habría mucho camino todavía que nos falta por investigar, y ese es uno de ellos. Y otro, que es el más difícil, digo, tal vez que hay muchos académicos y pueden hacer tanta investigación se quiera, pero lo más difícil es generar lazos comunitarios. Y algo que yo puedo admirar mucho de las comunidades migrantes en Estados Unidos es esta idea de comunidad, pero cuando regresan se dan cuenta que nosotros no tenemos comunidad. Los mexicanos que vivimos aquí no tenemos esta idea de sí, yo trabajo por mi comunidad y entonces entiendo que en mi comunidad podemos impulsar para que para que parte de nuestras chicas y chicos puedan ir a la universidad. En México no pasa. O sea, no es de que en los barrios más pobres no es que tengamos ideas de comunidad para apoyar a todos los chicos y chicas que quieran ir a la universidad. Eso no lo estamos haciendo nosotros. ¿Cómo vamos a querer que podamos aplicar a todas estas grandes oportunidades? Sé que las oportunidades de becas existen, pero son muy difíciles de acceder, entonces tenemos que buscar nuevos caminos, nuevas alternativas, pero depende más de nosotros que esperar del gobierno. Gracias, Carolina. A ver, Luz. Es muy cierto que es muy difícil, y también hablando de lo que acaba de decir César, yo creo que es poco a poco tomando tu vida en tus propias manos y haciendo paso a paso lo que puedes. O sea, incluso donde estoy ahorita en esa universidad que es privada, tuvimos como estudiantes, somos 7 hispanos en toda la universidad, y es en California donde yo nací, a la par del Salinas, a la par del Valle Central. Tuvimos que empezar a reunir nosotros y de hablar con la administración y decir, hello, necesitamos ayuda, necesitamos un comité de diversity and inclusion, cosas así para nosotros. Y mi punto es que seguir formando sus propios espacios, que sea afuera de una institución o adentro, pero hay que seguir adelante como podamos. La otra cosa es que un reto que veo, que sí hay oportunidades, pero hay una desconexión cuando, por ejemplo, hablamos en el mundo de educación internacional, hay estudiantes, lo que consideramos en los Estados Unidos domésticas, son americanos. Y ahora, adentro de eso, hay gente que ya está normalizado del concepto de viajar, de estudiar en extranjero. Sus padres entienden eso, tienen el dinero, no hay cuestión de eso. Pero adentro también de nuestro país hay muchas personas que son gente de color, gente que muchas veces hay mucha desigualdad por cuestiones socioeconómicas. Entonces, por eso llego a mi escuela y veo solo 7 personas que parecen a mí. Entonces, yo creo que hay que continuar con cosas como Generation Study Abroad y como Obama y su iniciativa que es 100,000 Strong en Latin America, pero también
cultivar actividades o programas o modos o mecanismos para reclutar gente de color, gente como nosotros ahí, porque somos como la primera generación de ir a la universidad o somos la primera generación de viajar o estudiar en el extranjero, y muchas veces no toman en cuenta que esa población de alumnos necesitan como tal vez 10 pasos más de incorporarse en el proceso. No es algo que ellos a veces tienen en su mente cómo hacerlo. Entonces yo pienso que son buenas las oportunidades que sí existen, pero también falta un pedazo que es tomar la intención de incluir a esos otros alumnos que ya son bicultural, ya son bilingüal, y esa es la otra cosa que enfrentamos también en la universidad a veces, es que nosotros ya somos bilingüales y biculturales, pero a veces no aprecian eso en la academia. Solo es, si sabes, estadísticas, pero también esas personas a veces les hace falta entender cómo convivir y cómo entender otras culturas. Y nosotros tenemos todo eso ya hecho. Y hay que buscar modo de buscar, el camino para que sea más clara. Bueno, agregando un poco a lo que ya se dijo por mis compañeros, me parece que algo que es fundamental para que nosotros podamos seguir adelante y podamos ser exitosos es la habilidad de adaptarse, la habilidad de, como mencioné, tomar las cosas en tus manos y no esperar a que pase, porque no va a pasar, nadie lo va a hacer por ti. Nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que movernos, investigar, hacer vínculos con otras personas en las situaciones similares a las de nosotros. Se mencionó que no hay una comunidad aquí en México cuando regresamos, exactamente, entonces tenemos que crearla nosotros, tenemos que congregarnos, tenemos que tratar de ver a otras latitudes. Muchas veces pensamos, es que mi familia está, sí, yo entiendo que la parte de la familia para nosotros es fundamental, es muy importante, pero igual, y no estancarnos muchas veces en Estados Unidos, sino que ahora que yo estoy libre, vivo en México, entonces puedo no solamente ver a Estados Unidos para oportunidades en el extranjero, puedo ver a Europa, puedo ver a Brasil, si me gusta Brasil, puedo ver a Asia, puedo ver a China. Ya no hay un limitante, ya no es como antes. Entonces, tratar de ver otras latitudes y congregarse. Ese sería mi análisis sobre la cuestión. Gracias. Pues muchas gracias a los tres. Yo sé que se podría ahondar en varios temas que tocaron, pero bueno, por la cuestión de tiempo vamos a dar paso agradeciéndole a César Maldonado, Luz Vázquez y Carolina Aguilar su participación en este panel y darle paso al profesor Armando y a Juan Manuel que vengan a coordinar una serie de preguntas, comentarios y otros elementos que hay aquí del panel para dar por cerrado esto. Nada más quiero recordarles que están invitados a la comida que vamos a tener en el restaurante Utopía, que es Monte de Piedad número 11, quinto piso. Seguramente no saben dónde es, pero si están de frente a la catedral, del lado izquierdo está un restaurante de unas hamburguesas cuyo nombre no quiero decir. A un lado hay una entradita arriba en el quinto piso. Otro aplauso para este panel, por favor. Miren, vamos a hacer lo más breve posible porque ya están sintiendo un poquito de hambre, ¿verdad? Yo también. Pero quería pedirle a Carolina que otra vez anuncie específicamente, en cuanto terminamos, nos vamos todos juntos, está a 2 cuadras. Dales la ubicación, por favor, ¿sí? Es muy fácil de llegar, ya Jorge les dijo, Monte de Piedad número 11, quinto piso, no hay pierde. Toda esta calle vamos a salir y vamos a ir derecho, cruzamos Zócalo, justo al lado de esas hamburguesas que no queremos mencionar el nombre.
Hay una entrada a un edificio, vamos a subir, ese es Monte de Piedad número 11, vamos a ir al 5º piso, el lugar se llama Utopía, pero nos vamos todos juntos para que no nos perdamos. Muchas gracias, Carolina. Bien, comienzo. Y este es el momento de que podemos aterrizar algunas ideas, ya se han compartido. Nosotros venimos ya con el compromiso de que no sea solamente esta ocasión y que estamos construyendo una colaboración y que estamos ampliando hoy más aliados. Todos los que están ustedes aquí, quiero que se consideren parte de esta afiliación. Y por eso era tan importante el registro, y les ruego, si no se registraron al comienzo, por favor lo hagan para tener sus datos, y si no, déjenos sus tarjetas de todos modos, porque eso es lo que nos va a dar la facilidad de darle seguimiento a esto. La grabación de la transmisión de este seminario va a estar para mañana en YouTube, en el mismo sitio donde se pudo ver hoy, que es el Centro de Estudios California, México, es centro-mexicocenter.org. California-mexicocenter.org. Entonces quiero tomar estos momentos para hacer una reflexión, comentarios, etcétera. Y quisiera primero pedirle a Juan José que venga rápidamente. Este es un anuncio comercial de Vancomer. No es de Vancomer. Él viene de Vancomer, pero quiere invitarlos a un evento. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Nada más es para los que quieran continuar viendo este tema, pero a lo mejor desde otra óptica. El siguiente martes 14 de abril, de 9 a 18 horas, en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se va a presentar el Seminario Internacional Oportunidades y Límites de las Medidas Migratorias del Presidente Obama. ¿Qué puede y debe hacer México y los gobiernos de Centroamérica y de México para apoyarlos? Y van a venir personalidades de la sociedad civil de Estados Unidos principalmente, Mark Rosenblum, Sara Poletti, Clarissa Martínez de Castro, Jane Atkinson, Frank Shari y Tamar Jacobi. Bueno, muchas gracias. Ahora, Juan José, te pido que les des a ellos comentarios sobre este seminario, porque es una buena representación del otro lado. Si puedes tú compartir lo que ha sido, vi que estuviste aquí todo el día. Yo tuve desconfianza, luego le dije, pero ¿cómo un anuncio comercial? Pero ya platicamos y se trata de algo relacionado al tema. Creo que es importante promover. Le quiero dar la palabra ahora a Juan Manuel para que él también haga algunos comentarios y damos comienzo a un breve diálogo. Gracias, Armando, y gracias a todos ustedes por haber participado en este importante seminario. Hemos considerado que a lo largo de muchos años de cooperación, colaboración con Armando y con otras organizaciones e instituciones, uno de los objetivos principales es el fortalecimiento de estos vínculos en ambos lados de la frontera y ahora hacia nuestros compañeros de Centroamérica que también enfrentan esta situación de una manera pues doblemente terrible, porque tienen que enfrentar al Estado mexicano, a sus propios estados y antes de poder llegar o intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. El vínculo entre México y los mexicanos de ambos lados de la frontera, como sabemos, ha existido de siempre, y el problema es muchas veces cómo convencer, cómo presionar, cómo llevar a cabo medidas que obliguen a los estados y a los gobiernos a cumplir, pues ya no solamente con instancias establecidas en sus constituciones o en la Carta de Derechos plenos de los universales, etcétera, sino mecanismos que ya tienen por obligación como estados a hacer cumplir, ¿no? La cuestión de los jóvenes o de los niños nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos está establecido por Constitución que son mexicanos, y existe la ley de no pérdida de la nacionalidad mexicana, ¿verdad?, donde no tiene por qué
obligárselo o pedírsele que tiene que comprobar o hacer apostillas o hacer no sé qué tanto para mostrar que es mexicano. Automáticamente, lo que pasa es que la burocracia y la corrupción en México, ¿verdad?, es rampante, y no estamos hablando de una corrupción actual, estamos hablando de corrupción que se estableció desde la colonia y que sigue manteniéndose de una manera cada vez más sofisticada, porque cada vez son más los burócratas y cada vez son más los corruptos. Entonces creemos que si no es por la propia gente, las propias luchas desde abajo, no se va a lograr nada. No podemos confiar en la palabra de los gobernantes. Vino el señor subsecretario de no sé qué, de Educación Pública, en la mañana, a tirarse un rollo que nos mandaba a saludar a Peña Nieto. ¿Qué nos importa su salud? Nos importan las políticas que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, en esa medida tenemos que también analizar, y en eso quiero agradecerle a Gonzalo su fascinante presentación. Lástima que no hubo más tiempo para discutir, pero que necesitamos profundizar en esos análisis. Lo que nos está mostrando, y eso lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, que para Estados Unidos los mexicanos, y sobre todo los mexicanos que están dentro de ese territorio, son enemigos, ¿no? Los mexicanos en ese país siguen viviendo como si fuera una ocupación de carácter militar, como en Irak, como en otros lados, ¿no? Y entonces vean, si no toda la historia nos habla de cómo es la visión de los gobernantes y de los sectores más conservadores y derechistas y xenófobos, es el mexicano como enemigo, ¿no? Vean el análisis que hace Huntington, ¿no?, sobre quiénes somos. Dice, nosotros somos, ni siquiera dice somos migrantes, somos colonos europeos que todavía estamos aquí poblando ese territorio. ¿Y quiénes son los enemigos? Y así lo dice, el verdadero enemigo de Estados Unidos no es el terrorismo, son los mexicanos. Así lo dice en su libro, véanlo y analícenlo. Y así tenemos un montón de análisis de cómo en términos de teoría de juegos militares, se ve al México como un gran riesgo, en el sentido de ser posiblemente uno de los principales enemigos de los Estados Unidos, y así nos tratan. El Tratado de Libre Comercio es un tratado, el NAFTA, es una cuestión de seguridad nacional, y así lo plantearon militares del Pentágono, que para ellos, lo que a ellos les interesaba era tener un país estable en el sur de su país, ¿no? O sea, tener control sobre México, tener control sobre la frontera, pero no para detener la migración documentada, ni el narcotráfico, ni el terrorismo, porque ni se ha detenido ni una cosa, ni la migración documentada, ni el narcotráfico, y que yo sepa, no han agarrado un terrorista cruzando la frontera México-Estados Unidos. Entonces aquí la cuestión es entender que esa militarización de la frontera tiene algo que está más atrás de eso. Están defendiendo y controlando una región que para ellos es clave. Toda la industria del lado de Estados Unidos y las maquiladoras ahora muy avanzadas del lado mexicano están vinculadas al complejo industrial militar. México, con su ingreso al Tratado de Wassenaar hace 2-3 años, ¿verdad?, entra allá supuestamente a un tratado donde se busca el control del armamento, pero uno de los puntos claves para ser miembro de ese tratado es ser productor y exportador de armas. México nunca había sido eso, y ahora con la lógica de libre comercio, muchas maquiladoras y muchas industrias de aeroespaciales y electrónico, todo del norte de México y de Querétaro para arriba, están vinculadas al complejo industrial militar porque están fabricando partes. Entonces hay un control militar sobre la frontera, sobre esa región. Y claro que parte del complejo industrial militar también son los centros de detención, los centros de encarcelamiento, que hoy los latinos son el número uno en términos de detenciones y encarcelamientos. Y eso quiere decir que es el enemigo, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra esa visión, tenemos que exigir a los gobiernos, y para eso un aspecto importante de que se ha considerado aquí es no solamente invitarlos a reforzar estos vínculos, que avancemos, que ese es un punto de partida, no de llegada, para poder avanzar conjuntamente con otras organizaciones para seguir analizando y denunciando esto. Pero no nos podemos quedar en la denuncia, ¿no? Tenemos que llegar a otros mecanismos de presión e inclusive establecer demandas
demandas que obliguen a los gobiernos a cumplir con acuerdos y con sus propias leyes, ¿no? Decía Armando hace rato que no queremos un programa paisano, ¿verdad?, para esa cuestión. ¿Saben qué es el programa paisano? Es absurdo, porque es un programa que establece el Estado mexicano para que los mexicanos se defiendan en contra del propio Estado mexicano o frente al Estado mexicano. Entonces esa violencia de Estado, esa violencia estructural que nos impone el Estado, resulta que el propio Estado pone a un programita para que los migrantes puedan defenderse en contra de las autoridades corruptas que los detienen, ¿no? Entonces creo que aquí hay una cuestión, una contradicción muy importante, y que es que el Estado mexicano es cómplice del Estado estadounidense y los Estados centroamericanos son cómplices de esas políticas, y tenemos que avanzar en función de la organización. Gracias. Gracias, Jorge Manuel. Bueno, abro el micrófono a los que quieran. ¿Dónde está el portátil? Si nos lo pueden facilitar por ahí. Creo que ya está atrás. Bueno, levanten la mano, por favor, preséntate, introdúcete, o ahí te va el micrófono, mira. Tal vez llegue la voz o tal vez no, pero bueno. Aquí está esto. Pues buenas tardes, me llamo Patricia Baquedano López, soy directora del Centro de Investigación y Políticas Públicas de la Universidad de California, Berkeley. Vengo aquí acompañada de mi colega Lupe Gallegos Díaz, y una de las cosas, dos puntos brevísimos que quería hacer también. Aquí hay un estudiante de la Universidad de California, Berkeley, por ahí había otro, pero creo que ya se nos fue. En fin, el punto es este. Un reconocimiento y subrayando la participación tan importante de los Dreamers que están aquí presentes hoy, que son parte de un movimiento social que está cambiando estructuras, que aunque oímos hoy que se siente un poco el ambiente solitario, ¿verdad?, con una lucha individual, es realmente una lucha social que ha cambiado muchos organismos. Incluso la manera en que la Universidad de California y en Berkeley en particular ha estado cambiando sus políticas públicas, sus políticas y sus programas educativos debido a la acción y al liderazgo y al activismo de los estudiantes. Berkeley tiene el primer centro Dreamers desde los últimos 4 o 5 años, y no fue por la benevolencia, ¿verdad?, del Estado ni por nada de eso, sino que fue por el trabajo de los Dreamers, ¿verdad? Que esa es una gran, y el liderazgo de estudiantes como Wendy Villalobos, que han estado trabajando para cambiar esas estructuras de manera que ese acceso sea, porque el movimiento Dreamers es en su fondo básico sobre derechos de los que estamos hablando hoy, ¿verdad? Y principalmente el derecho humano al saber, a conocer, a la educación, ¿verdad? Bueno, y entonces el segundo punto que quiero hacer se relaciona a este primer punto sobre el trabajo de los Dreamers, y es que una de las maneras que podemos ir cambiando, hoy vimos un slide, ¿verdad?, que decía por qué el gobierno mexicano debe ser responsable de este problema, ¿verdad?, responder a este problema. Y similarmente debemos hacer la misma pregunta y con más fuerza al gobierno americano, al gobierno estadounidense. ¿Por qué? Primero, pues démosle por lo que es la cuestión del dinero y la inversión, tanto que está al meollo de lo que es la economía norteamericana, ¿verdad? Aquí ha habido una inversión de capital y también de capital humano, pero también de intelectual, ¿verdad? Los estudiantes que se han educado ahí, en las escuelas públicas, en las universidades, ¿verdad?, tienen más que el bilingüismo, ¿verdad?, tienen un gran conocimiento intelectual que debe de ponerse a servicio de ambos, ¿verdad?, o beneficio de sus familias y de ustedes, pero también de 2 estados. Bueno, ese es el punto. Gracias. Gracias, Patricia. Lupe, ¿quieres dar algún comentario, por favor? Lupe Gallegos, también de UC Berkeley. Ambas se añadieron porque
por medio de Juan Manuel supieron que el seminario tomaba a cabo y extendieron su estancia en México y se han añadido a la afiliación de esta colaboración, y les doy muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación y también para unirnos, porque la lucha sí está en la colectivización, the collectiveness, right? Aquí está la pocha. Entonces, de Padres de Guanajuato. Entonces, pero para mí lo más importante, como dijo la profesora Patricia, es que sí estamos muy orgullosos en Berkeley de ser el primer centro de Estados Unidos que se fue por el cambio de los jóvenes, que vamos a ofrecer ahora en la universidad servicios legal de abogados para ver cómo podemos ayudarles a los jóvenes, pero son los jóvenes que están llevando qué áreas de trabajo se tiene que trabajar. Una de las más grandes que estamos viendo ahorita es la salud mental, porque todo lo demás se está platicando, que esto, que lo otro, pero la salud mental se queda atrás. Entonces estamos también trabajando con colegas, de psicólogos y también de servicio de comunidad, áreas en que de veras puedan apoyar a los jóvenes en la situación en que están, no más estructural, pero también social y de salud mental. Entonces nomás quiero también apoyar eso, que es muy importante, que todo es junto, ¿verdad? Todo es completo para el joven y la joven que vienen a las universidades desde chiquitos hasta que lleguen, y que vemos el proceso entero, no nomás porque están aquí en la universidad, pero empiezan desde chico hasta que tengan esas opciones, que vengan si quieren a México, si no, a ver cómo también se pueden quedar allá. Pero muchas gracias también a la Fundación para la invitación, y gracias por las palabras para decir algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Tenemos aquí a un amigo que les va a dar una perspectiva, les garantizo, totalmente diferente, a Eduardo Matías. Por favor, yo sé que él levantó la mano y le digo que lo vi entrar, dije, es Fidel Castro, joven. Muchas gracias a todos, primero por la invitación y segundo por la participación, que la veo a esta altura todavía muy activa. Yo voy a tocar el punto que hablaron ustedes sobre la complicidad entre el gobierno mexicano con la situación migratoria. No sé si ustedes conocen la palabra alojados. En el español es cuando estás en un hotel, cuando estás en un lugar, con toda una serie de características. El Congreso mexicano, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aprobaron una ley hace unos años, que es la ley de migración, y le impone el término alojados a todos los migrantes presos en las estaciones migratorias. Ni siquiera tienen la dignidad de reconocer la situación de privados de la libertad. Alojados, sí es cierto, ahí tienen 3 comidas, a veces en muy malas condiciones, armas largas en las azoteas, y todo es porque el gobierno mexicano ha seguido el mismo parámetro de seguridad nacional, imitando al gobierno norteamericano. El problema migratorio en México debería considerarse un problema social, estar en otra parte que no sea la Secretaría de Gobernación. No sé si será la Sedesol, yo no sé, pero debería partir de ese principio, considerarse un problema social para luego dejar de criminalizar la situación migratoria. No basta con que el Código Penal mexicano haya quitado como delito el ser indocumentado, si en la práctica es exactamente lo mismo. Tenemos que empezar por limpiar la casa para luego exigirle al gobierno de otros países que cumplan con los derechos humanos que nosotros mismos como gobierno mexicano reclamamos en el exterior, pero somos incapaces de aplicar en esta tierra bendita. Muchas gracias. Gracias. Eduardo me comentaba sobre la situación de los que ahora México está deportando y penalizando, como en Estados Unidos. Algo que yo desconocía totalmente, que al deportar a una persona por X situación, están penalizados por 5 años de no poder regresar a México. ¿Podrías elaborar brevemente sobre eso? ¿Es el caso de los cubanos o en general? En general, tiene la ley. Viene la ley, es una doble penalización. O sea, te deportan por una parte y por la otra te sancionan 1, 2, 3 años sin poder regresar a México. En el caso cubano es de cajón, 5 años. Acaban de deportar hace unos días a un italiano que entró legalmente a México,
se vencieron sus papeles, lo que correspondía era una regularización migratoria, pero como hubo poco entendimiento, pues al italiano también lo deportaron con 5 años sin poder regresar a México. Esa es una situación que muchas veces se desconoce, que se ve la ley con otra visión, pero la realidad es que la misma ley adolece de toda una serie de cuestiones que son violatorias de la Constitución mexicana. Y aparte de eso, la aplicación, peor todavía. Gracias. Gracias, Eduardo. Ciertamente de una perspectiva diferente. Bueno, vamos a retomar algunos de los temas que se plantearon o algunas ideas, sugerencias que alguien tenga. ¿Quién está? Sí, adelante. Nada más un punto breve. Mi nombre es Roberto Hernández, también soy profesor de estudios chicanos en San Diego, y allá en el movimiento de Derecho a Migrantes ha visto un debate sobre cómo a cierto nivel se ha construido una distinción entre el buen migrante y el mal migrante, ya sea criminal, pandillero, etcétera, y más bien pues nada más un llamado, se habló un poco hace rato con algunas de las compañeras aquí, que también tengamos cuidado ya al ser deportados o de no reproducir esa misma dinámica aquí entre los mismos deportados, ¿no? Que se les ayuda nada más a los buenos deportados en lugar de a los malos deportados, ¿no? Sí. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Tú eres profesor en San Diego State University, ¿sí? En estudios chicanos. Sí, te vi esta mañana, pero hemos platicado, no te reconocí, entonces gracias por participar también con nosotros. Esto lo hace más y más internacional. ¿Alguien de alguno, dónde están los colegas de Michigan State? ¿Ya se tuvieron que ir? ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Sí. Llamar a Soñadores, ya para hacerla totalmente integrada, totalmente de mexicano a mexicano, aunque como bromea la señora, hablen como pochos o como que no sabemos hablar inglés, pero yo creo que sería muy importante, desde mi punto de vista, lograr una integración, porque ya mezclados con los mexicanos ya se empiezan a conocer más la mentalidad y a hacer redes sociales. Gracias, muchas gracias. Sí, atrás, por favor, adelante. Gracias. Mi nombre es Makiko, soy estudiante de Japón haciendo un proyecto de doctorado aquí en México. Yo quería añadir un punto con el profesor que comentó ahorita sobre buenos migrantes y buenos deportados y malos deportados malos, ¿no? Porque, bueno, yo quería preguntar otra vez a ustedes, ¿cuál es la definición de Dreamers y los otros Dreamers? ¿Quién son incluidos y quién son excluidos? Y con yo tengo mucho respeto al movimiento de los Dreamers en Estados Unidos, pero también no podemos negar que había como una tendencia o influencia muy fuerte abajo de un régimen neoliberalismo. ¿Quién son calificados, quién son no calificados? Entonces, cuando yo leí el libro de Jill Anderson, ella mencionaba que quizás como los otros Dreamers, como tienen un concepto que abren de quién son realmente Dreamers, ¿no? Como incluir... Déjame interrumpirte porque sí, creo que esto lo podemos abordar después de concluir, no, con todo respeto, porque sería una sesión de otra hora. Entonces, lo que necesitamos aquí es ya conclusiones, recomendaciones o ideas, pero no te falles la comida, porque ahí tenemos tiempo de dialogar y que puedes platicar. Lo que pasa es que yo tengo que irme a la universidad, entonces quería... Bueno, aquí afuera nos agarras a alguien. Bien, ¿alguien más, por favor? Sí, ahí atrás, ahí en medio, sí, aquí en medio. Buenas tardes, mi nombre es Kenia, vengo con el profesor Armando de la Universidad Estatal de Long Beach.
Me considero estudiante indocumentada. Una sugerencia o algo que quisiera ver con este plan sería cómo hacerlo algo más internacional. Allá en el extranjero nosotros batallamos en hacer el movimiento algo que no sea de la raza, que no sea específicamente mexicano, porque no nada más son dreamers mexicanos, hay dreamers de todo el mundo, y es un batalla que estamos batallando para que no nos clasifiquen que nada más son los mexicanos que vienen a quitarnos esto, bla, bla, bla. Queremos hacerlo algo más internacional, y este proyecto es muy enfocado al mexicano. ¿Cómo haríamos algo que sea más internacional? Sí. Para cambiar esa imagen de que el soñador es el mexicano y ellos son los que nos echan la tierra. Gracias. Antes de dar contestación a esa pregunta y comentario, gracias Kenia por tomar la palabra. Hay alguien más ahí atrás, 2 personas más que pueden, sí, ahí, luego ella. Dolores París del COLEF de Tijuana. Pues allí en Tijuana y en la frontera, en las ciudades de la frontera, sobre todo en el noroeste, estamos recibiendo a mucha gente que ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que están ya sea retornados o mucho deportado también, familias separadas que se quedan en Tijuana y no regresan a los lugares donde nacieron porque quieren estar más cerca de sus hijos o más cerca de sus familias, y entonces incluso nosotros hemos hablado, algunos investigadores y estudiantes de allí, que tenemos a cada vez más gente atorada en la frontera, con familias transfronterizas, pero con deportados que están igual que estaban en los centros de detención en Estados Unidos, se sienten prisioneros. Incluso muchos de ellos dicen: yo prefiero estar detenido en Estados Unidos que estar aquí en Tijuana, por la falta de acceso a recursos, incluso alimentación, a cualquier tipo de servicios. Entonces, tener en cuenta también aquí en el centro, en México, somos muy centralistas. Yo viví muchos años aquí en la Ciudad de México y sé que somos muy centralistas y que la situación de la frontera también es muy fuerte. Gracias. La otra, adelante, sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Solo para responder a eso, siento que una de las soluciones sería pues entablar más conversaciones y tener más relación, porque al menos yo sé que muchos, si aquí los mexicanos de acá y los mexicanos de allá se sienten divididos porque muchos sentimos, pues nos olvidaron allá. Digo, nosotros ya estamos acá y somos un cero a la izquierda. Y digo, son la segunda delegación que viene. Con la primera delegación, pues hubo muchísima división. Digo, no hemos vuelto a oír de ellos y ellos vinieron en septiembre. Casi no nos hablaron cuando vinieron y era como ellos eran los dreamers y al ellos establecer tanto su identidad, nos silenciaron a nosotros, que tenemos que vivir acá. Así es que tener conversaciones francas acerca de lo que el privilegio de la libertad de estar en nuestro propio país versus la libertad de ser documented y como address those things in our communities, porque no vamos a poder extendernos de una manera sincera si en nuestra propia casa hay divisiones. Muchas gracias, Azul. Sí, adelante, aquí otro comentario, pregunta, y luego el señor atrás. Buenas tardes a todos, mi nombre es Patricia Pozos y soy estudiante del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Y también profesora de la facultad, y ahí se imparte la materia de migración. Solo quería comentar que es muy importante estos seminarios, encuentros y redes entre pues los agentes que realmente están sufriendo estos problemas de la migración, y los académicos y las organizaciones, porque realmente hay muchos problemas que denunciar, hay muchos problemas por los cuales pelear, los derechos humanos,
En mi caso, a mí me interesa mucho la denuncia de las condiciones laborales de los mexicanos en Estados Unidos, en particularmente de los jóvenes, que son los que están sufriendo mucho más esta explotación en ese país. Entonces, bueno, pues creo que es importante estos espacios para poder compartir experiencias y formas de vista que le den cambio a esa forma desde la cual se hacen las políticas públicas, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra al compañero que está aquí atrás y luego haremos unos comentarios nosotros de contestación. ¿Alguien más está levantando la mano aquí? Aquí y allá. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Foronda Farro. Yo vengo de una ONG mexicana que se llama Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante. Me atreví a tomar la palabra en este importante foro porque me tocó coordinar en suerte un eje sobre migración, refugio y desplazamiento del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una experiencia de la sociedad mexicana mediante la cual durante 3 años hemos estado construyendo casos a partir de las víctimas, a partir de las personas invisibilizadas, concretamente los migrantes, y tuvimos oportunidad de hacer una audiencia en la Universidad de California, en Riverside, precisamente con los actores sociales. Yo creo que esta experiencia que está sistematizada en una sentencia final, en preaudiencia y una serie de documentos, testimonios, peritajes sociales, desde el punto de vista antropológico, no solamente jurídico, sociológico, etcétera, etcétera, podría enriquecer este movimiento, porque este proceso evidentemente no solamente fue para transmigrantes o inmigrantes, fue sobre todo para emigrantes que están bastante olvidados por las políticas públicas y las leyes del Estado mexicano y sus familias. En ese contexto pudimos también construir un caso que presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso concreto de los compañeros braceros. Concretando, creo que hay que articular las experiencias que ya existen de este lado y del otro lado, y eso tomará mayor fuerza. Gracias. Muy buena aportación. Aquí enfrente y luego aquí en el lado. Hola, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Plata, soy parte de Fundación Infantia y quiero agradecer por invitarnos a este seminario. Ha sido muy importante todas las aportaciones que han hecho. Los felicito a todos los Dreamers por tener ese valor y esa voluntad, pero también quiero que sepan que no están solos. Las organizaciones de la sociedad civil aquí en México los apoyan y la verdad es que queremos trabajar muchísimo con ustedes. Tengo muchas ideas para hacer con ustedes, si es que nos lo permiten, y les agradezco mucho el espacio. Gracias, Mercedes. Gracias. Muchas gracias, y ojalá que te vas a quedar a la comida. Sí, porque es en realidad el momento que queremos que tengan ustedes el intercambio con el grupo que viene, pero también entre todos que han acudido. Una última intervención para terminar. Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Gallardo y quisiera invitarlos a todos, especialmente a los jóvenes, a una red que se llama US Mex Focus. Igual algunos ya lo han escuchado de esta red, pero bueno, yo me considero bicultural, binacional, he vivido en ambos países y vengo de parte de esta organización que se llama US Mexico Focus, significa Forum for Cooperation, Understanding and Solidarity. Creo que en estas conversaciones queda claro que necesitamos más diálogos, más entendimiento, mayor cooperación. Hay mucho que tenemos que aprender unos de otros y quisiera invitarles a ser parte de esto. Es una organización totalmente juvenil, pero tenemos mucho apoyo y vamos a tener una conferencia del 8 al 11 de abril aquí en el ITAM. Es nuestro tercer año. Empezamos entre la Universidad de Stanford y el ITAM aquí en el DF, pero colaboramos con universidades en ambos países y tenemos muchas ideas muy padres y yo sé que ustedes también, y queremos escuchar más sobre los Dreamers aquí, sobre ustedes tienen tantas historias que contar y tanto que enseñarnos a todos, y pues quisiera invitarles y cualquier otra pregunta o si quieren más información, yo estaré en la comida. Mi nombre de nuevo es Nayeli Gallardo y gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero darle la palabra a Juan Manuel para que conteste un par de los comentarios o preguntas que se hicieron. Como hemos visto y hemos analizado aquí en este importante espacio, la cuestión, la problemática de los mexicanos y de otros en Estados Unidos y en México, pues no es aislada, no estamos analizando solamente
la cuestión de los Dreamers allá y aquí, ¿no? Esto es parte de un complejo en el cual muchos padres de los jóvenes pues también son inmigrantes indocumentados, y la lucha por la cuestión de la migración no puede verse desligada en ninguno o fragmentada en ninguno de sus aspectos. Y es claro que no estamos solamente buscando pensar o considerar que solamente los mexicanos son materia de nuestra preocupación, ¿no? Es claro que efectivamente la mayor parte de la población latina de origen migrante en Estados Unidos es mexicana, pero toda la vinculación que existe con centroamericanos, sudamericanos, caribeños es muy importante, y que tienen y enfrentan no solamente la misma problemática, sino otras específicas que implican, imagínense, como decíamos hace rato, el hecho de cruzar varios países, algunos de ellos para intentar migrar a Estados Unidos. Yo creo que sí tenemos que considerar, ¿verdad?, que la cuestión de los Dreamers, como dice la compañera, no es exclusiva de los mexicanos, hay otros Dreamers, y tenemos que pensar que es una lucha global en función de la migración, y en particular en este caso del acercamiento entre las organizaciones de ambos lados de la frontera en este momento, ¿no? Tenemos que ir por pasos también, porque si empezamos a decir, pues es que no podemos olvidarnos de esto y de aquello, pues no, pero sí tenemos que pensar en términos estratégicos de un plan de ir avanzando. Por eso es que se planteó como parte del programa este convivio que se va a tener, porque ahí es donde van a poder, o vamos a poder avanzar otras ideas que aquí quedaron simplemente expuestas en la mesa. Ahí es donde saldrán muchas más cosas, elementos que nos llevarán a reforzar más este plan de trabajo. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Yo quiero ya concluir porque creo que es propio ya terminar y entrar en el convivio. Espero que todas y todos se puedan quedar. Quiero darle un reconocimiento en particular a Carlos, aquí el camarógrafo, y a Lidi. Párate, Lidi, por favor. Estos dos son de los jóvenes que vienen con mi grupo, están haciendo un documental de toda la experiencia de este curso, y que esperamos poder producir un documental que ayude a otras universidades a hacer lo mismo. Ahí les va el reto: San Diego State, UC Berkeley, todo lo que se pueda. Y también quiero darle un reconocimiento otra vez a la fundación que nos ha apoyado con esto, como también precisar que tenemos varias ideas que vamos a darle seguimiento, e inclusive un grupo que posiblemente sería de más tiempo y más grande para este verano. Ayer también en el Senado nos han ofrecido hacer un día, una conferencia en el Senado, que todo lo que se ha abordado hoy se aterrice en el contexto de una audiencia. Y finalmente que tenemos varias otras ideas que se van a ir elaborando y que queremos captar. Quería solamente retomar el comentario, pregunta de Kenia, que también, como dice Azul, estamos por conocernos. Aquí es una gran oportunidad para crear estas ideas, y qué bueno que menciona Kenia la idea de algo internacional, porque en el ejemplo de Lidiera Arévalo es la única que viene de mi grupo, que es soñadora, pero que es salvadoreña. Entonces, en realidad este es un tema que tenemos que internacionalizar nosotros también y ver en qué manera lo ampliamos, y qué bueno que también la participación de los colegas del COLEF en Tijuana. El COLEF también tienen presencia en el DF. Entonces es un comienzo. Quiero darles yo las gracias por haber estado aquí con nosotros, y que vamos a darle seguimiento a esto sin duda, todo lo que podamos para construir de aquí en adelante. Muchas gracias y nos vemos en la comida en unos minutos. Nos vamos juntos. Gracias.